vamos a tratar de entregar lo, lo más básico de la anatomía del TAC de tórax, que les va a servir para el futuro también ustedes puedan especializarse más en esta área, ¿ya? Bueno, los objetivos principales de esta clase son conocer la anatomía vascular normal y la anatomía bronquial y lobar normal. Es como más de conceptos anatómicos, ¿ya? Y topográficos para ubicarse en el TAC de tórax, más que patologías en sí, ¿ya? ¿Por qué TAC de tórax? La verdad que cuando uno ve una radiografía de tórax, ve una imagen bidimensional de una estructura tridimensional. El ser humano tiene tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, se solapan muchas estructuras, no siempre vemos lo que realmente es, ¿ya? No siempre podemos una lesión clasificarla adecuadamente. En ese sentido, el TAC de tórax nos va a generar una mucho mejor imagen, ¿cierto? Para definir las diferentes estructuras anatómicas que componen a la caja torácica, ¿ya? Aún así, como es tan buena, ¿cierto? Menos de un tercio de los médicos de urgencia usan un abordaje sistemático al evaluar un TAC de tórax, ¿ya? Y su interpretación, la verdad que en general no es la mejor. Y se ha comprobado que la lectura de un material de apoyo no basta para mejorar la interpretación del TAC de tórax en médicos de urgencia al menos, ¿ya? Sí se ha comprobado que el uso de medios asincrónicos de formación puede mejorar la calidad de la interpretación, ¿sí?, del TAC de tórax, aunque esto se ha estudiado solo en TAC de cerebro, ¿ya? De todas maneras, la formación, ¿cierto?, para nosotros en TAC de tórax puede ser también relevante para poder verlo con una mayor precisión, para poder evaluarlo con una mejor confiabilidad. Entonces, primero un recuerdo de la anatomía, ¿cierto? Que habíamos conversado, ¿cierto? De la tráquea, ¿cierto? Que se va a dividir en un bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, y que a su vez estos se van a dividir en una segunda generación bronquial que van a ser los bronquios lobares, y una tercera generación que van a ser los bronquios segmentarios. Tenemos 10 bronquios segmentarios a la derecha y 10 bronquios segmentarios, o sea, 8 segmentarios a la izquierda, que son bastante importante conocerlos para ver un TAC de tórax y tener una mejor noción de a qué nivel lo encontramos, ¿ya? No se los voy a decir ahora sí, pero ojalá que en el futuro ya con más tranquilidad puedan verlos y memorizarlos, ¿ya? Los lóbulos pulmonares, ¿cierto? Estos tres, ¿cierto? Del pulmón derecho, los dos del izquierdo, ¿cierto? También ojalá tenerla de memoria, ¿cierto? Con su cisura mayor y la cisura menor, el pulmón derecho, y el izquierdo solo con una cisura que va a ser la cisura oblicua. Recordad que el lóbulo superior tiene los segmentos lingulares también por acá, ¿ya? Vamos a pasar acá. Segmentación pulmonar se refiere, ¿cierto?, a los segmentos pulmonares, y como les comento, ojalá que lo puedan revisar tranquilamente en el material de apoyo que le entregamos. Un artículo de Eduardo Sabac, que es un radiólogo eh, bien renombrado acá en Chile, y, y que el artículo que tiene lo explica bastante bien lo que es la segmentación y la anatomía radiológica, ¿ya?, del tórax. Acá están los segmentos, ¿cierto?, correspondientes de cada lóbulo, ¿cierto? Apical, posterior y anterior en el lóbulo superior derecho. En el medio tenemos un segmento lateral y uno medial, y en el inferior tenemos estos 5, ¿ya? Acá en el pulmón izquierdo hay 2 menos, pero es porque hay una fusión de algunos segmentos, ¿ya? No vamos a abundar en eso ahora, ¿ya? Y en cuanto a los vasos pulmonares, perdón, los vasos de la caja torácica, tenemos acá el arco de la aorta, principalmente, ¿cierto? Que cabalga acá el broncofuente izquierdo, ¿ya? Y los vasos supraaórticos, ¿cierto? Aquí podemos ver la arteria subclavia izquierda, ¿cierto? La arteria carótida izquierda, y aquí la arteria brachiocefálica, ¿cierto? Son estos 3 vasos supraaórticos, ¿ya?
Acá vemos de nuevo el arco de la aórtica, desde la aorta, los vasos supraórticos y también vemos la estructura venosa acá, que son las venas innominadas o venas brachiocefálicas, ¿ya? Más fácil decirle vena innominada izquierda, vena innominada derecha, que drenan a la vena cava superior, que van a llegar acá a la aurícula, que en realidad ahora se le dice atrio derecho, ¿ya? Esto lo pueden revisar después más tranquilamente, ¿ya? Se puede dividir también el mediastino al evaluarlo en un mediastino supraórtico sobre la aorta, infraórtico, es decir, bajo la aorta y que llega hasta el aspecto superior del corazón, y el mediastino paracardíaco que se encuentra ya acá más abajo. En el TAC de tórax, cada uno corresponde a unos 5 cortes, ¿ya? Perdón, 15 cortes de 5 milímetros, ¿ya? Y estos se pueden ir evaluando en el TAC. Ahora sí, vamos un poquito a TAC de tórax de nuevo. Bueno, antes de continuar, sí recordarle que el TAC de tórax tiene 3 ventanas predeterminadas, que son para poder evaluar de mejor forma distintos tejidos. Una ventana de tejido blando, otra del tejido pulmonar y la otra una ventana ósea. ¿Ya? La del tejido blando me va a ayudar a ver más mediastino y tejido blando, la pulmonar, el parénquima pulmonar, y la ósea, los huesitos, ¿cierto? Eso, un poquito más de chaya. Aquí vamos a ver la imagen, que es lo importante. ¿Ya? Aquí ven una ventana pulmonar, ¿cierto? En el que puedo ver con una mejor calidad, ¿cierto? La arquitectura pulmonar, ¿cierto? Y aquí veo un TAC de tórax, pero en ventana mediastínica. Aquí veo mejor el mediastino, los vasos del corazón, o sea, supraaórtico, los vasos de mediastino en general. Mientras que el pulmón se ve negro y se ven algunos vasos del pulmón, ¿ya? Pero en esta ventana yo no voy a evaluar el mediastino, o sea, perdón, el pulmón, voy a evaluar tejido blando, músculo, por ejemplo, puedo evaluar el tejido blando de acá, del mediastino, ¿ya? Y así cada corte tiene su función. Y ahora vamos a ver unos cortes de TAC de tórax, más que nada para ahora sí ver lo que es la anatomía topográfica. Acá vamos a estar a nivel de, como pueden ver, de la tráquea, ¿cierto? Esta es la tráquea que se encuentra central, esta opacidad, ¿cierto? Redondeada u oval, ¿cierto? Típicamente. Central, como les comento, ¿cierto? A este nivel, a este corte estamos haciendo. Y nos vamos a encontrar a nivel de la vértebra torácica 3. ¿Cómo sé que estamos en la vértebra torácica 3? Porque aquí veo las 3 Marías que yo le digo. Bueno, la verdad que esto de las 3 Marías lo saqué de otro profesor, ya, pero las 3 Marías, la mejor mnemotecnia. Eh, Veo los vasos supraórticos, estamos a nivel de este corte. Por acá, sobre el arco de la aorta, estamos viendo los 3 vasos supraaórticos. Son esos 3 rojitos, ¿cierto? De acá, lo estoy cortando. ¿Sí? Entonces veo los 3 vasos supraórticos y por lo tanto estoy a nivel de T3. Esto es solamente anatomía topográfica y me ayuda a identificar en qué nivel estoy. Este es un TAC de tórax, ¿cierto? En ventana pulmonar. Veo bien el parénquima pulmonar, ¿cierto? Estamos en lóbulos superiores a nivel de T3. Las 3 Marías. Uno, 2, 3. Y por delante, ¿qué hay? Estas venitas de acá, ¿cierto? Que se ven aquí. Las venas innominadas. En el fondo aquí veo 5 estructuras, ¿cierto? La arteria subclavia izquierda, la carótida común izquierda y el tronco arterial brachiocefálico, ¿ya? Que son estas 3 de acá. Y acá adelante veo estas 2 venas, que es la vena innominada izquierda, la de acá, ¿cierto? Y la derecha, la de acá. Recuerden que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Estamos en las 3 Marías todavía, ¿cierto? Entonces vemos todavía que estamos a nivel de T3, ¿sí? Las 3 Marías y las venas brachiocefálicas por delante. Como pueden ver, esta vena brachiocefálica es larga, intramediastínica, por lo tanto ustedes van a ver que va a ir migrando, migrando, migrando para acá, hasta acercarse a esta de acá, que es la misma de aquí, ¿cierto? Y van a formar la vena cava
superior después, ¿ya? Voy a seguir bajando. Y aquí ya nos encontramos con el arco de la aorta, ¿cierto? Cortado aquí. Sigo, ¿cierto? Con la tráquea como eje central de la imagen, ¿cierto? Sigo acá, pero ahora ya más abajo, ¿cierto? A nivel del arco de la aorta. Entonces esta estructura que está, ¿cierto? El arco de la aorta corresponde, ¿cierto? A lo que es el callado de la aorta. Pero cuando uno habla en estructuras bidimensionales, uno prefiere decirle arco, arco de la aorta, no callado. Entonces aquí estamos en el arco de la aorta, ¿cierto? Y aquí estamos, la fusión, ¿cierto? Fusión, la verdad que no es el término formal, pero cuando van a drenar, ¿cierto? Se van a unir la vena innominada izquierda con la derecha y van a formar acá la vena cava superior. Ya, entonces aquí estamos a nivel de T4. Cuando estoy con el arco de la aorta, estoy a nivel de T4. Esa es la mnemotecnia, ¿ya? Arco de la aorta, T4, ¿sí? Sigo acá, sigo en el arco de la aorta, sigo en T4, ¿ya? Sigo bajando, aquí se ve otra vena, que no la vamos a nombrar ahora, para no dar complejidad a la presentación, nos vamos a enfocar en el arco de la aorta, ¿cierto? Que ahora ya está, como se fijan, cortándose, ¿cierto? Ya estamos más abajo aún. Sí, estamos más abajo, como que se cortó ya en los dos extremos de acá, ¿cierto? La aorta ascendente y la aorta descendente, ¿cierto? Aorta ascendente, aorta descendente, ¿cierto? Y seguimos aquí con la tráquea acá predominante. Y estamos a nivel del T5. En T5 típicamente ya vamos a empezar a ver, aunque puede ser variable, la carina, ¿cierto? La bifurcación, cuando se va a dividir, ¿cierto? En bronquio fuente derecho e izquierdo, y vamos a ver lo que llamamos la ventana aortopulmonar, que es el espacio, ¿cierto? Que hay aquí entre el arco de la aorta y esta estructura de acá, que corresponde a las arterias pulmonares, ¿ya? Ese espacio se llama ventana aortopulmonar y es típicamente T5. Estamos a nivel de T5, ventana aortopulmonar. Y muchas veces también la carina, ¿ya? Pueden ver acá también de que tenemos ya, esto es puro lóbulo superior, y esto de aquí que es la cisura. Son las cisuras mayores. Por lo tanto, lóbulo superior, y acá ya estamos comenzando los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, la parte más superior del lóbulo inferior, ¿ya? Y fíjense que llega súper arriba al lóbulo inferior, porque aquí todavía estamos acá, estamos bien arriba, ¿ya? Sigo. Aquí ya estamos viendo otra estructura, que yo le digo la paloma, ¿cierto? Y que corresponde a la arteria pulmonar, ¿cierto? Esta estructura acá. Ya pasamos la ventana ortopulmonar y estamos ahora en la arteria pulmonar, ¿sí? Estamos en la arteria, vemos la paloma, y cuando estamos con la paloma, yo sé que estamos a nivel de T6, ¿ya? Es un poquito pesado el tema este, pero es bueno saberlo porque después se van a poder ubicar un poco en el TAC de tórax y les va a subir para el estudio posterior si quieren seguir aprendiendo de TAC de tórax, ¿ya? De aquí ya tenemos los bronquios fuentes ya viéndose en todo su esplendor, ¿ya? Sigo abajo, y aquí ya empiezo a ver cierto mediastino, ¿cierto? Sigo bajando, y aquí yo veo ya a nivel de T7, un 7 invertido, así yo le denomino también, ¿ya? Como regla mnemotécnica. Este 7 de acá, espero que se entienda, ¿cierto? Un 7 invertido corresponde a la aurícula izquierda, ¿cierto? La aurícula izquierda tiene una relación súper estrecha con la parte más posterior del tórax, ya como pueden ver. Y la aurícula derecha, ¿cierto? La aurícula derecha, aurícula izquierda, y acá el resto del corazón, ¿sí? Y aquí estamos a nivel de T7, estamos comenzando ya con el corazón en todo su esplendor, ¿ya? T7 entonces, ambas aurículas hacen un 7, ¿ya?
este sería el lóbulo medio, ¿cierto? Porque el lóbulo medio es el que tiene una relación de continuidad con la aurícula derecha. Y acá está el lóbulo inferior ya. Sigo bajando, ¿cierto? Sigo viendo ambas cámaras cardíacas, ¿cierto? Auriculares, ¿ya? La raíz aórtica, y ya empiezo a ver la estructura del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces aquí estamos ya T8. ¿Ya? En T8 veo las 4 cámaras cardíacas. Y sigo bajando, y aquí ya están los puros ventrículos, como pueden ver. O sea, estamos llegando como a la base del corazón. Ya, de hecho, aquí ven puros bronquios segmentarios de los lóbulos inferiores. Son bronquios bien chiquititos, ¿ya? Y acá, lógicamente, este va a ser el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Con su pared engrosada del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y el ventrículo derecho, que sabemos que es el que está más expuesto, ¿cierto? Por anterior a una lesión, por ejemplo, penetrante cardíaca, ¿ya? Y ya llegamos a T9 cuando estamos cercanos a la base del corazón, ¿ya? En T9, T10 ya empezamos a ver otras estructuras ya abdominales, ¿ya? Solo le quería mostrar como esta anatomía topográfica para que la puedan eh, ocupar, ¿cierto? Más adelante, estas reglas mnemotécnicas que pueden usar y así revisar en sus servicios de salud las imágenes y ordenar un poco la estructura, ¿ya? Como les digo, para que más adelante puedan seguir aprendiendo más. Y aquí, esto es en ventana mediastínica ya. Aquí estamos al nivel de T1, ya se ve la primera costilla, se ven las clavículas como referencia, se ve la tiroides, ¿ya? Voy bajando, aquí estamos a nivel de T2, ¿ya? En T2 yo debiese ver más o menos la articulación manubrio-esternal, ¿ya? Y cuando ya estoy en T3, ¿cierto? Les decía yo que veíamos las tres Marías. Ahí están las tres Marías y las venas nominadas que están acompañando ahí a las tres Marías, ¿cierto? Sigo bajando, T3. Ahora ya se ve T3 muy bien. La tráquea, ¿cierto? El esófago por posterior y hacia la izquierda. Y aquí están las tres Marías, ¿cierto? Que habíamos conversado. Seguimos, ya está apareciendo el callado de la aorta, o arco aórtico en realidad, ¿cierto? Se ve un poco de los vasos supraaórticos, pero ya estamos bajando, ¿cierto? Y estamos a nivel de T4. T4 cuando estoy, ¿cierto? ¿Dónde? En el arco aórtico, ¿ya? Y esta es la vena cava superior, ya, porque ya se unió las dos venas nominadas que estaban más, en cortes más superiores, ¿ya? Sigo bajando y empiezo a ver la ventana aortopulmonar, ¿cierto? Que el espacio que hay acá, ¿cierto? Debajo del callado de la aorta, ¿sí? Que para nosotros no es muy importante, pero para los radiólogos es súper importante ese espacio evaluarlo porque ahí se ven linfonodos y otras estructuras de tejido blando que hay que saber evaluar, ¿ya? Entonces acá ya estamos, ¿cierto? En un corte que nos estamos acercando a T5, como habíamos dicho, ¿cierto? En T5 la ventana ortopulmonar, ¿cierto? Y vemos la carina, ¿ya? Como digo, no siempre están así, pero en la gran mayoría de la anatomía normal vamos a encontrar estas reglas, ¿ya? Sigo bajando, ¿cierto? Y me estoy encontrando ahora con las arterias pulmonares. La arteria pulmonar es más alta, por lo tanto aparece primero. Y después aparece la derecha. De hecho, esta arteria pulmonar izquierda es la que explica que el hilo pulmonar izquierdo sea más alto en la radiografía de tórax. Entonces, este se ve primero, ¿ya? Entonces estoy a nivel, cuando veo la paloma, ¿cierto? De T6, cuando veo las arterias pulmonares, ¿sí? Sigo bajando. Esta es la aorta ascendente, esta es la descendente por si acaso, ¿ya? Cuando ya están separadas, ¿cierto? Más abajo, y no está el arco aórtico. Sigo bajando y cuando ya veo las cámaras cardíacas, el atrio, ¿cierto? Derecho y el atrio izquierdo, este T7 que les digo yo, ya estamos a nivel de T7, ¿cierto? Buena referencia. Y acá vería el lóbulo, ya estaría a nivel del lóbulo medio, ¿sí?
T8, ¿cierto? Las 4 cámaras cardíacas, ¿cierto? Atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Sigo bajando, aquí ya se ven solamente los ventrículos, ¿ya? Y el tabique interventricular, típicamente debéis encontrar una mayor densidad o grosor, en realidad, de la pared muscular en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Aquí ya pasamos a estructuras más inferiores, que se ve el estómago, se empieza a ver aquí el vaso también, ¿cierto? El hígado, esta es la vena cava inferior, ¿ya? Pero aquí ya no es tan importante para nosotros, no es tan relevante, ¿ya? A nivel de T10 estamos ya. Y por último les muestro esta como ventana pulmonar, pero con una ilustración. Acá se ven los segmentos pulmonares. Los segmentos pulmonares en general se van a... tiene una nomenclatura especial que le mostraba en un cuadro anterior, en el que se denominan por números, ¿ya? Entonces acá estamos, por ejemplo, a nivel de T2, y yo sé que encontramos al segmento 1 y el segmento 1 más 2, que son el segmento apical del lóbulo superior derecho y el segmento ápico posterior del lóbulo superior derecho. La verdad que esto ya requiere más memoria de la anatomía topográfica, así que solamente se los muestro como para que lo puedan tener después de referencia en las diapositivas. Ustedes lo pueden sacar y estudiar con más tranquilidad, ¿cierto? Aquí estamos a nivel de T3 y vemos 3 segmentos pulmonares, que son los 3 de el lóbulo superior, ¿ya? Y aquí vemos 2 nomás todavía perdón, vemos 2 del lóbulo superior izquierdo, ¿ya? Aquí se ven las tres Marías, ¿cierto? Estamos a nivel de T3. Las tres Marías y aquí las venas innominadas, ¿sí? Sigo bajando, nivel T4, ¿cierto? El arco aórtico, vena cava superior. Y esto es lo que yo voy a ver de segmentos pulmonares, ¿ya? Ya empiezo a ver acá el segmento 6, que corresponde al lóbulo, perdón, al segmento superior de los lóbulos inferiores, ¿ya? La verdad que puede ser un poquito complejo pasarlo así que de partida solamente lóbulo inferior. Aquí ya comenzamos con lóbulos inferiores. Y estos segmentos de acá son segmentos pulmonares de los lóbulos superiores, ¿ya? A nivel T4, ya en la ventana aortopulmonar, ¿cierto? Ya se separó el arco de la aorta. Aquí se ven también los segmentos pulmonares. Ya tenemos, como les comentaba aquí, eh, lóbulos inferiores, ¿ya? La verdad es que esta segmentación pulmonar va un poco de memoria. Cuesta lograr separar los segmentos en un tag de tórax, ¿ya? Puedo ocupar, sí, como referencia uno, lo que es la cisura, acá la cisura mayor, ¿cierto? De ambos hemitórax, para separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. Y también hay una particularidad, aunque no es tan constante, de que en esta zona que se dividen los segmentos pulmonares hay un poquito menos de vascularización, ¿ya? Entonces, aquí se ve más el árbol vascular, y aquí yo veo como una pequeña interrupción del árbol vascular, y ahí yo más o menos acerco que ahí hay una división de segmentos pulmonares, ¿ya? La verdad que puede ser un poco más complejo. Eh, T5, ¿cierto? Yo ya pasé la carina, ¿cierto? Sigo en la ventana ortopulmonar, estoy llegando a la arteria pulmonar, ¿cierto? Ahora estamos en T6, T7, ¿cierto? Ahí ya se ven otros segmentos también pertenecientes al lóbulo inferior, ¿ya? Y vemos acá, ¿cierto? Este segmento medial de el lóbulo medio. Esto es el lóbulo medio, segmento medial, ¿ya? Nivel TO, las 4 cámaras cardíacas, aquí se ve la raíz de la aorta. Y bueno, ahí ya se torna más complejo todavía la segmentación pulmonar, y la idea es que la vayan revisando en las diapositivas también más tranquilamente, ¿ya?
nivel T9, ya reposando la base del corazón. T9, T10 ya estamos ya pasando a algunas estructuras como el hígado, ¿ya? Algunas estructuras más abdominales. No vamos a detallar al respecto. Y por último, solo brevemente comentar cómo, respecto a la interpretación básica del TAC de tórax, que tengo que tener, ¿cierto? Primero que ver cuál es el patrón predominante, si es que es un patrón nodular, reticular, de alta densidad o de baja densidad, así como la distribución en el lobulillo secundario, que eso es un poquito más específico, y la distribución también dentro del pulmón, ¿ya? Los patrones dominantes, en general tenemos el tipo reticular o en red, el de baja atenuación, que se refiere a baja densidad radiológica, nodular, como nódulo, ¿cierto? Y de alta atenuación, que se refiere a una alta densidad radiológica, ¿ya? Entonces, solo para mostrar algunos pequeños casos, ya estamos por terminar. Acá vemos este TAC de tórax, ¿cierto? En ventana pulmonar, estamos a nivel cercano a T4, ¿cierto? Se ve el arco de la aorta, ¿cierto? La vena cava superior, algunos vasos todavía supraórticos, como que el corte está como entre T3 y T4. Vemos, ¿cierto? Acá la tráquea, y acá el esófago, que típicamente está cerrado, ¿ah? Pero aquí tiene un poquito de aire y está abierto, ¿ya? Y vemos que el parénquima pulmonar eh, tiene, ¿cierto? Un poco de vidrio esmerilado, ¿cierto? Que es una opacidad típicamente más bien difusa, que no logra borrar al árbol vascular, ¿ya? Es como menos radiodenso que una condensación, ¿ya? Y vemos también un patrón de engrosamiento septal. Ya está engrosada esta zona, ¿cierto? Los septum se ven engrosados, ¿ya? Y esa imagen corresponde en el fondo a una imagen reticular, ¿ya? Voy a volver atrás. Este es un edema pulmonar, ¿ya? Un edema pulmonar intersticial que está empezando a ser también alveolar, ¿ya? Entonces involucra el intersticio pulmonar. Por eso están los septum están engrosados, ¿ya? Y tiene una relación típicamente como con la presión hidrostática, ¿cierto? En que se ve que hay más vidrio esmerilado yendo hacia posterior, ¿ya? Porque un edema pulmonar es agua, ¿cierto? Entonces estamos a cada nivel acercándonos más al suelo con una mayor radiodensidad, ¿sí? Acá vemos también un patrón, ¿cierto?, de engrosamiento septal, ¿cierto? Pero que es unilateral. El anterior que vimos es bilateral y era por un edema pulmonar. En este caso vemos un derrame pleural, ¿cierto? Y vemos engrosamiento septal, ¿cierto? Que se refiere a un patrón reticular. El patrón reticular se refiere al engrosamiento septal en el fondo y forma como una malla. Lo vemos que es unilateral, entonces ya sabemos que lo más probable es que no sea un edema pulmonar, tiene que ser alguna lesión más focal, ¿cierto? Y en este caso se debe a una lesión, una linfangitis carcinomatosa, que es una lesión eh, por metástasis pulmonares, ¿ya? Entonces yo tengo que fijarme también en la distribución en el pulmón para saber si es una lesión eh, un poco más específica, ¿ya? Acá vemos otra imagen que se considera como un patrón reticular y que se refiere, ¿cierto?, a lo que es la fibrosis pulmonar, ¿cierto? El honeycombing, no sé si lo han escuchado, ¿cierto? O el panal de abejas, ya y que es en el fondo destrucción del parénquima pulmonar por fibrosis pulmonar, ¿ya? Y como se ve acá, las paredes se encuentran engrosadas, ¿cierto? Y se pierde parénquima pulmonar, ¿sí? Típicamente son subpleurales, debajo ahí como en relación de vecindad acá con esta zona, ¿sí? Y también pueden haber bronquiectasias por tracción como esta, ¿ya?
cuando hay fibrosis, que también es un patrón reticular. Respecto a la opacidad en vidrio esmerilado, ¿cierto? Lo que les decía es que es como una condensación, pero que no borra a los vasos. No borra los vasos pulmonares, ¿ya? Aquí ven, ¿cierto? Una opacidad en vidrio esmerilado y aquí ven una condensación. Se puede ver la diferencia notoria, ¿cierto? La opacidad tipo condensación borra, ¿cierto? A los vasos. En cambio, el vidrio esmerilado no. Cuando se junta lo que es el vidrio esmerilado más el engrosamiento septal, o el patrón reticular, que es lo mismo, pasa esto, el crazy paving. Engrosamiento septal, ¿cierto? Engrosamiento de los septum más vidrio esmerilado. Eso se le denomina crazy paving. ¿Ya? Aquí vemos otra imagen de una condensación. Se puede ver acá un bronquio permeable, ¿cierto? Acá vemos más condensación. Como les comentaba, borra los vasos pulmonares, ¿cierto? Acá una imagen más que nada para mostrar un patrón de baja atenuación, es decir, de baja densidad radiológica como este, ya que se ve negro esta zona. Y esto de acá corresponde a enfisema pulmonar. Ya un paciente con un enfisema pulmonar y es un tipo de enfisema en particular que se llama paraseptal. Típicamente se da en estas zonas subpleurales también, ¿ya? Y es destrucción también de parénquima pulmonar, pero del tejido conectivo elástico típicamente, de los pacientes fumadores, ¿cierto? Paciente hepático, enfisematoso, ¿ya? Entonces, enfisema pulmonar. Eso, chicos.